Día 316. Explicación de Mateo 27 y Marcos 15. Durante los próximos días, estaremos leyendo sobre el punto de inflexión de la historia y el fundamento de nuestra fe. Aunque estos pasajes puedan resultarte familiares, intenta no leerlos con prisa ni pasarlos por alto. Detente en ellos, si puedes. La lectura de hoy tiene mucho en común con la de mañana, así que hoy repasaremos la primera mitad y mañana repasaremos la segunda. Al amanecer, Jesús ya ha pasado por 3 juicios religiosos, y los líderes lo han declarado culpable. El siguiente paso, si quieren aplicar la pena de muerte, es presentarlo ante el gobernador romano, Poncio Pilato, porque solo los romanos podían dictar la pena capital. Así que lo llevan de los juicios religiosos a un juicio civil. Ante Pilato, la gente acusa a Jesús de haberse proclamado rey, ya que eso supondría una amenaza para las autoridades romanas. En el relato de Lucas incluso dicen que Jesús prohibió pagar impuestos al César, pero sabemos que eso es mentira, basándonos en su respuesta en Lucas 20. Pilato lo interroga sobre si es rey. Y en el relato de Juan, Jesús explica que su reino no es de este mundo, de lo contrario, sus seguidores estarían luchando, y no lo están. Dice que no ha venido a pelear, sino a dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato responde con una pregunta que siempre ha sido una reacción común al Evangelio. ¿Qué es la verdad? En el relato de Lucas, Pilato envía a Jesús ante el rey Herodes antes de seguir adelante. Parece que Pilato intenta encontrar una manera de evitar emitir un juicio, ya que Jesús pertenece a otra jurisdicción, aunque los supuestos crímenes se cometieron en Jerusalén. Así que lo manda ante Herodes, una autoridad superior. El rey y sus soldados intentan herir y humillar a Jesús poniéndole un manto púrpura y una corona de espinas sobre la cabeza, burlándose de su realeza, y luego lo envían de nuevo a Poncio Pilato. Pilato, entonces, debe tomar una decisión. Pero antes de que Jesús fuera llevado a Pilato por primera vez, mientras todavía estaba siendo golpeado y burlado en la casa del sumo sacerdote durante la noche, la esposa de Pilato dormía y tuvo una pesadilla sobre Jesús. Fue tan perturbadora que envió un mensaje a Pilato pidiéndole que no se metiera con ese hombre justo. Quizás ese sueño vino de parte de Dios, como una forma de aumentar el juicio sobre Pilato al entregar a Jesús para ser crucificado. O quizá fue de parte de Satanás, intentando una vez más impedir la crucifixión, porque significaría su derrota. Cuando Pilato vuelve ante el pueblo, declara que Jesús es inocente, pero les ofrece una opción. En la Pascua es costumbre liberar a un preso. ¿Queréis que suelte a Jesús o a este hombre llamado Barrabás? Barrabás era un criminal condenado por múltiples delitos, entre ellos robo, insurrección e incluso asesinato. Y el pueblo eligió liberar a Barrabás. Si has estado con nosotros durante el Antiguo Testamento, quizás recuerdes la historia de los 2 machos cabríos del sacrificio y del chivo expiatorio en Levítico 16. Uno era sacrificado como ofrenda por el pecado, y el otro era liberado al desierto. Esta escena es una imagen de aquella historia. En realidad, aquella historia era una imagen de esta. Y también es una imagen de nosotros. Nosotros somos Barrabás. Fuimos liberados porque Cristo fue retenido como ofrenda por el pecado. El pueblo exige que Jesús sea crucificado. Pilato intenta evadir su responsabilidad entregando a Jesús a ellos. Pero por más que se lave las manos, la pasividad no equivale a inocencia. Cuando el pueblo responde, pronuncian sin saberlo una verdad que es la única esperanza de cualquiera. En Mateo 27 dicen: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». No se dieron cuenta, pero esa es la única esperanza para todos nosotros, que la sangre de su sacrificio cubra nuestros pecados. Su sacrificio voluntario pagó por los pecados de todos los hijos de Dios. Y a la luz de lo que sabemos sobre la soberanía de Dios, que Él es quien pone a los gobernantes en sus lugares de autoridad, como Jesús dice en Juan 19:11, sabemos que Dios fue soberano sobre cada juicio que enfrentó Jesús y sobre cada autoridad que dictó un veredicto. Sabemos también que Dios fue soberano sobre esos veredictos que llevaron a la muerte de Cristo, porque Apocalipsis 13:8 nos dice que la cruz fue parte del plan incluso antes de la creación del mundo.
Sin embargo, conociendo la atención de Dios a los detalles, me ha llamado la atención que solo hubiera 6 juicios. ¿Por qué no 7? Si Dios ama los números y el simbolismo tanto como parece, ¿por qué estos juicios se detienen justo antes del número que representa la perfección y la plenitud, especialmente en un momento tan importante? La Escritura no lo dice, pero tengo una teoría. Siempre soy cautelosa al compartir mis pensamientos y opiniones, porque no quiero que nadie los confunda con la palabra de Dios. Pero a veces los comparto, porque creo que es importante tener curiosidad sobre los aspectos poco claros de la Biblia, manteniendo nuestras conclusiones con una mente abierta. Así que, para ser clara, esto es solo una teoría, no es escritura, y podría estar equivocada. Me pregunto si, después de los 3 juicios religiosos que lo declararon culpable y los 3 juicios civiles que lo declararon inocente, el séptimo y último veredicto fue, en realidad, el del Padre Celestial, afirmando y aprobando la obra consumada de Cristo en la cruz. Su Hijo amado, en quien Él se complace. El veredicto perfecto y completo pronunciado por el único juez justo. O tal vez no. Ahora volvamos a la Escritura. Mientras todos estos juicios de Jesús se desarrollaban, Judas comprendió la magnitud de lo que había hecho al entregar a un hombre inocente. Sintió que no podía vivir con el peso de esa culpa. Así que tomó las monedas de plata y las arrojó en el templo. Los sacerdotes usaron el dinero para comprar un campo que sirviera como cementerio. Y Judas murió por suicidio. Mateo nos dice que Judas cambió de parecer, y el texto original marca esto de manera diferente a un cambio de corazón. He oído describirlo como una tristeza mundana, como la que se menciona en 2 Corintios 7:10. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza mundana es distinta del arrepentimiento. La tristeza mundana no tiene esperanza. Y ahí fue donde se encontró Judas. Mi visión del carácter de Dios de hoy está presente en todo este texto, en la humildad que muestra Jesús al someterse al plan del Padre, al recibir las falsas acusaciones, las burlas y el rechazo del pueblo que tanto amaba, aquel mismo pueblo por el que había llorado poco tiempo antes. Siento su dolor, sabiendo que yo también le he hecho esto, tanto como Judas, como Pilato, como las multitudes. Y aún así, Él me cubre con la sangre de su sacrificio. Aún así, me trae la paz y la esperanza que prometió a sus seguidores justo antes de que todo esto comenzara y también, hace menos de 24 horas. Es así y por siempre será así,